interés en Honduras? ¿Le interesa a Donald Trump? ¿Le interesa a la China? ¿Le interesa a los mismos ciudadanos de Honduras de cambiar todo lo que ha pasado con el oficialismo? Hoy, para entender por qué tanto interés en las elecciones de Honduras, me acompaña Lester Ramírez, que él es un analista político hondureño activo en redes sociales bajo el alias de El Mundo de Lester, conocido por sus columnas, análisis y críticas sobre la realidad política, social y de seguridad en Honduras. A través de su trabajo comenta temas como corrupción, narcoestado, desafíos institucionales y escenarios electorales. Lester, tú eres la persona idónea para que hoy, primero te quiero dar la bienvenida. Gracias por atender este llamado de tu barco para entender qué está pasando en Honduras. Bueno, muchas gracias por la Lester, invitación bienvenido. muchas gracias por la invitación y espero contribuir a un mejor entendimiento de lo que está sucediendo en Honduras y el contexto geopolítico que no rodea a Honduras y a toda América Latina en este momento, ¿no? Han estado apretados los resultados en Honduras. ¿Por qué crees que se está presentando eso, Lester? Bueno, porque son dos candidatos que tienen una trayectoria en política, son dos candidatos que tienen el apoyo de dos partidos políticos centenarios, posiblemente los partidos políticos más antiguos y longevos que tiene América Latina, el Partido Liberal y el Partido Nacional, que datan desde el siglo XIX, a final del siglo XIX, con la reforma liberal hondureña, ¿no? Son partidos muy arraigados se puede decir, en la idiosincrasia del hondureño, partidos que tienen mucha presencia territorial, partidos que a pesar de los recientes escándalos de corrupción, golpes de Estado, vinculaciones con el narcoestados y narcotraficantes, siguen muy pujantes, tienen una base muy plural, muy diversa, tanto de jóvenes como personas de áreas rurales, además se puede decir, el voto duro de personas ya mayores también. Entonces son partidos que tienen bastante influencia en el país y además dos candidatos que tienen se puede decir un bagaje de carisma, dos candidatos que generan simpatías, dos candidatos que tienen, ¿no?, una audiencia muy importante. Uno, que es el Partido Liberal, que lo preside en este momento como candidato presidencial el ingeniero Salvador Narrala, es un celebrity de la televisión, un comentarista de fútbol, prácticamente ha estado en 4 generaciones de hondureños, entonces se conoce muy bien. Y el otro es el señor Nasri Tito Asfura del Partido Nacional, que es un personaje que ha sido alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde ha hecho grandes obras de infraestructura y se le conoce por una persona que ha sido muy trabajador y bueno, el hondureño con eso simpatiza mucho, porque justamente ahora el gobierno que está, o el partido que está gobernando, no ha hecho mucho en términos de inversión, no ha hecho mucho de trabajo y se ha dedicado más a la polarización. Lester, ¿por qué? Lo que he conocido es que hay mucho interés por parte del gobierno de los Estados Unidos de tener un gobierno amigo, pero también hay mucho interés de la China. ¿Por qué tanto interés en Honduras? Bueno, empecemos por la China. La China en Honduras no ha tenido representación diplomática hasta este gobierno. Se abrió una embajada hondureña en China en el 2023. Igualmente, aquí en Honduras se abrió una embajada china. Y desde entonces se viene hablando y negociando un tratado de libre comercio con China. La realidad es que no ha tenido o no se ha terminado de firmar este tratado de esos acuerdos con China. Más bien ha sido un proceso largo, un proceso que realmente no ha tenido un impacto económico en el país. Lo que sí se ha visto más bien es se puede decir, invasión de comercio chino, un comercio que ha venido a hacer un dumping comercial prácticamente con el comerciante pequeño hondureño y ha empezado a adquirir muchos terrenos y propiedades en centros comerciales y en lugares comerciales populares, y eso más bien ha generado mucha preocupación en la población, especialmente en los sectores más empobrecidos. Pero China también tiene enorme influencia en lo que es
inversiones que se han realizado en materia de energía y también en materia de tecnología. Se puede decir, la huella que tiene China en Honduras no es tan grande como por decir la que puede haber en El Salvador en este momento o la que hay en Costa Rica. Sin embargo, en el país, en Honduras, está la única base militar estadounidense de la región centroamericana. Y esa ha sido una de las grandes preocupaciones que ha tenido los Estados Unidos, porque esta base militar que se encuentra a unos 50 kilómetros de Tegucigalpa fue utilizada por muchos años para brindar apoyo militar se puede decir, las operaciones que se hacen contra el narcotráfico, ¿no? Bueno, históricamente, en los tiempos de la Guerra Fría, se utilizaba para las operaciones que había en Nicaragua y en El Salvador también, ¿no? Y por parte del presidente Donald Trump, ¿no podría existir también un interés de tener esa base con todo lo que está pasando con la operación en el Caribe? ¿O cuáles son los intereses del presidente Donald Trump en Honduras? Bueno, los intereses, más que todo, no son de Donald Trump per se, son de grupos que tienen obviamente enorme influencia en la administración Trump, especialmente en la Casa Blanca. Son grupos relacionados con inversión directa extranjera, grupos que están invirtiendo en criptomonedas y personas que están muy ligadas también a este mundo se puede decir, esta filosofía libertaria, ¿no? Aquí en Honduras hay una zona que se llama Zona Exclusiva de Desarrollo Económico, CEDES. Es un modelo que busca replicar modelos como el de Singapur y como el de Hong Kong, donde se constituye una jurisdicción especial con sus propias reglas y leyes, incluso con propia seguridad, para no darles, se puede decir, condiciones favorables a la inversión extranjera. Quienes han estado ahí han sido inversionistas hondureños, pero también hay alemanes, hay estadounidenses, que lo que buscan es ¿no? Desarrollar diferentes productos, desde tecnológicos hasta temas de temas de inversión en genética y en todo lo que tiene que ver con la salud. Estos son los grupos que están influyendo, y también hay un grupo muy importante de hondureños, especialmente detrás del movimiento que busca la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández, que ha sido condenado en los Estados Unidos a 45 años. Fue condenado durante la administración de Joe Biden por narcotráfico. Hay un grupo muy fuerte que está haciendo lobbying. Detrás de este lobbying está el señor Roger Stone, que es un jugador y un actor político en Washington, ¿no? ¿Podría existir un indulto con él ya en estas condiciones? Pues, perdón, ese es uno de los riesgos. Es uno de los riesgos que hay en estos momentos, que hay un indulto, perdón. Pero eso está en la cancha de los Estados Unidos todavía. No hay todavía noticias del indulto, pero aparentemente si Tito Azura gana, el indulto, parte de la promesa que hizo Donald Trump es que le va a dar el indulto. Perdón. Tranquilo. Mientras tanto, te voy preguntando sobre el riesgo del conflicto postelectoral. Fueron unas elecciones muy apretadas las que se presentaron. Casi hay igualdad en los primeros, pero uno de ellos podría decir que se podría declarar como fraude, y podría eso generar caos en Honduras. ¿O cómo está el ambiente en Honduras después de los resultados? Aunque todavía falta, pero ya por lo menos ya se ve para dónde van los resultados. Pues ese era uno de los riesgos iniciales. Este proceso electoral y este ciclo electoral que inició en septiembre del año pasado ha sido muy accidentado, con mucha violencia y conflictividad política. Pero lo que sí es importante decir es que ahora las aguas se han calmado. Aparentemente el Partido Libertad y Refundación, que ahora mismo está en tercer lugar y que es el partido en gobierno, ha bajado las armas y ha decidido buscar una salida negociada, que creo que eso es lo sensato en este momento, ¿no? Y obviamente ha habido presión internacional, presión tanto de la OEA, de la Unión Europea, a través de sus misiones de observación,
las Naciones Unidas también ha emitido una serie de pronunciamientos. Aquí en Honduras hay un estado de excepción desde ya más de 2 años y eso sonó la alerta de los grupos de derechos humanos también y también el mismo Estados Unidos a través del Congreso, a través de diferentes políticos como María Elvira Salazar también ha estado llamando la atención al gobierno sobre sus intenciones de manipular, bueno, ha estado manipulando el proceso electoral generando presión e incertidumbre y adelantándose con declaratorios de fraude. Lester, hablemos de este tema del narcotráfico. Hablemos de este tema del narcotráfico. Usted ha hecho varias investigaciones, varios análisis que se está presentando en Honduras, en un país donde los maras y el narcotráfico siguen presentes. ¿Puede un nuevo gobierno realmente controlar estos actores? Se ha demostrado que los gobiernos, más bien en este contexto, son muy vulnerables a la infiltración. El narcotráfico es un delito ya transnacional, obviamente, y necesita un trabajo y un esfuerzo integral y coordinado con otros países. En Honduras, el narcotráfico, eh, ya por muchas décadas, podríamos decir, ha sido un actor muy, muy influyente. Inició a nivel local, ¿no? Controlando algunos gobiernos locales, algunos alcaldes recibían financiamiento del narcotráfico, otros eran operadores del narcotráfico. Ahora tenemos varias personas, más de 50 personas extraditadas a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Como te mencionaba anteriormente, el presidente o el expresidente Juan Orlando Hernández es una de estas personas. Controlar este delito le ha sido muy difícil a Honduras, especialmente dado, ¿no? La poca, se puede decir, presencia del Estado en ciertos territorios extensos del oriente del país. Estamos hablando de la zona de la Mosquitia, que comparte territorio con Nicaragua, el norte oriente, si se puede decir. Esos son extensos territorios que por décadas y años son selvas vírgenes, aún son patrimonios incluso de la UNESCO, y estas son zonas donde ahí hay no, pistas clandestinas, operan también actores ilícitos y se le ha sido muy difícil. Honduras siempre ha necesitado el apoyo de los Estados Unidos, especialmente de información, radares, inteligencia, sobre todo cuando se trata de las acciones que se dan en aire y en agua. Eh, Ahora bien, a nivel terrestre siempre es el reto, porque Honduras se sirve de canal de tránsito de muchas de las drogas. En años anteriores era una zona muy del norte del país, todo el litoral atlántico, porque había mucho trasiego de droga que pasaba toda la costa atlántica hacia Guatemala. Y es ahí donde operaban pequeñas estructuras criminales, carteles que han estado vinculados con carteles mexicanos y también y colombianos. Honduras hasta hace poco era un país de tránsito, pero recientemente, no puedo decir más de 4 años atrás, empezó a ser un partido también, un país donde se está empezando a cultivar la coca y se han encontrado no, varias hectáreas de cocaína que se empieza a cultivar en esta zona también. Lester, le voy a pedir un favor si le podemos subir un poquito más el volumen a su micrófono o me habla un poquito más durito que le estoy escuchando muy lejos, pero hablemos sobre el tema de migración, cómo influyen las elecciones, la agenda migratoria de los Estados Unidos, si gana un gobierno amigo de Washington, esto que podría implicar para los hondureños. Bueno, yo creo que hay una esperanza, podríamos decir, hay una sensación de esperanza que para algunos, para los hondureños, Trump le va a dar un trato preferencial en el caso de que Tito Asfura, que es el candidato del Partido Nacional, gane. Especialmente en lo que es el TPS, que es el sistema temporal de trabajo que tienen los Estados Unidos. Son muchas personas hondureñas en la década del 2000 emigraron a los Estados Unidos por una situación de una crisis humanitaria que se produjo tras el huracán Mitch,
que afectó, bueno, gran parte del norte de Centroamérica. Dentro de ese régimen de protección temporal hay alrededor de 50.000 hondureños, 50.000 hondureños que estamos hablando de que envían remesas a Honduras, no solamente estos 50.000, pero estos son un grupo muy importante de hondureños, y sumado a estos 50.000 hondureños, pueden haber alrededor de 1 millón hasta 2 millones de hondureños, algunos con papeles de residencia, otros de manera indocumentada, que envían remesas. El 30% del Producto Interno Bruto de Honduras lo constituyen las remesas. Las remesas es lo que mantiene a flote la economía hondureña. Y la esperanza que tienen muchos hondureños es que primero extienda el TPS, pero segundo, sea complaciente con los hondureños que están en los Estados Unidos. Ahí ya implica situaciones de redada de ICE, por ejemplo, o un trato preferencial. No sé hasta qué grado eh, la administración Trump puede dar un trato preferencial en ese sentido, ¿no? Hablemos de lo institucional. ¿Qué posibilidades reales hay que el próximo gobierno encare reformas estructurales, económicas, de transparencia institucionales, sin consenso parlamentario ni respaldo popular claro? El apoyo con el Congreso es sine qua non. Se necesita el apoyo del Congreso para aprobar leyes, para aprobar contratos millonarios, para aprobar préstamos con organismos multilaterales. El Ejecutivo hoy en día, y lo vemos en muchos países, trata de ¿no? Hacer un esfuerzo de ser mucho más presidencialista que quisiéramos que fuera, y eso ha sido la tónica en estos últimos 4 años con el Ejecutivo. A pesar que el Ejecutivo actual controla la junta directiva y la presidencia del Congreso Nacional, no tiene los suficientes votos para realizar y aprobar leyes, ni para desarrollar tampoco políticas públicas más estructurales. Y eso ha sido uno de los retos. El próximo gobierno va a ser un gobierno donde prácticamente el 90 de los 128 diputados van a representar los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Es decir, que va a haber cierta gobernanza en algunos temas que se van a negociar, lo más seguro. Que desarrollen políticas estructurales dependerá en qué temas. Creo que en temas de desarrollo económico, de inversión pública, lo puedan hacer, pero en temas como lucha contra la corrupción, que es uno de los grandes flagelos de este país, ahí van a haber ciertos grandes, se puede decir, retos para superar. ¿Usted cree que la población civil espera cambios profundos ahora con este nuevo gobierno? Indudablemente la población siempre espera empleo. Honduras tiene uno de los niveles más altos de subempleo, es decir, del empleo informal. Alrededor del 70% de la economía está en la informalidad. Honduras necesita y los gobiernos necesitan recaudar impuestos y también atraer inversión para generar esos empleos. Eh, Esos son los grandes, las grandes interrogantes. Si un gobierno con 4 años puede hacer mucho, y por eso yo le apuesto a que estos dos partidos políticos que están literalmente empatados en este momento tengan un acuerdo de gobernabilidad. Y ese acuerdo de gobernabilidad le va a dar la oportunidad de estabilidad al país que es tan necesaria en este momento. Bueno, en un país que en cuestión de opinión prácticamente se encuentra polarizado, ¿qué rol puede jugar la sociedad civil, la prensa libre, inclusive analistas como usted, para evitar manipulación de la información? Bueno, se viene haciendo un esfuerzo muy grande. Diferentes medios de comunicación hacen un esfuerzo muy grande de eh, informar con credibilidad, con ética. También hay mucho trabajo de verificación de la información hoy en día. Pero eso generalmente está a un nivel concentrado en una audiencia, tal vez con un nivel de escolaridad más sofisticado, más alto. La desinformación en Honduras es muy fuerte, especialmente cuando está
a nivel de redes sociales, especialmente como WhatsApp. Ahí hemos hecho estudios sobre esto y especialmente con adultos mayores. Obviamente la desinformación no discrimina nivel de escolaridad ni edad, pero se hacen esfuerzos. Creo que lo importante que se da en Honduras es que los medios de comunicación están bien organizados, los periodistas tienen colegios, los gremios son muy influyentes y además también hay un periodismo de investigación independiente muy importante, muy grande en el país. Honduras tiene una tradición, a pesar de sus desafíos democráticos y a pesar de que es uno de los países donde los periodistas los niveles de asesinatos contra periodistas son los más altos de América Latina. Honduras tiene una tradición de libertad de prensa muy fuerte. Y ahora con el Internet y con las nuevas tecnologías, eso se ha llevado también al desarrollo del periodismo de investigación. Hay muy importantes medios digitales que hacen un trabajo muy importante y muy informativo, se puede decir, fuerte y agresivo y estratégico en desenmascarar grandes escándalos de corrupción y también visibilizar, ¿no? Las malas actuaciones de los gobiernos. Eso es lo que no le gusta a los gobiernos, especialmente aquellos con tintes autoritarios, pero yo creo que eso va a continuar. Creo que gracias a ese tipo de periodismo de investigación, a este periodismo independiente y también a los medios tradicionales, Honduras muchas veces, y los hondureños muchas veces se dan cuenta de los grandes escándalos de corrupción, se enteran también de la manipulación política, se enteran también de quién realmente está detrás del poder y cómo ese poder se ejerce para concentrarlo. Entonces, a pesar de los ataques, a pesar de los altos riesgos, los medios de comunicación en Honduras siguen siendo pujantes. Lester, bajo tu experiencia y como analista, ¿cómo es el país en los próximos 6 meses? ¿Va a ser difícil? ¿Va a haber estabilidad? ¿Va a haber crisis? ¿Va a haber una transición difícil o un nuevo ciclo político? ¿O cómo tú analizas el país dentro de los próximos meses? Yo lo analizo, yo estoy siendo optimista, pero muy cauto, siempre con el optimismo de que siempre la democracia nos genera optimismo después de los procesos electorales, pero muy cauto en la capacidad de las nuevas autoridades de llegar a acuerdos y también de poder impulsar nuevas medidas y políticas públicas. Creo que la clave del éxito va a ser la relación que hay con el Congreso Nacional. La clave del éxito va a ser también la relación que se desarrolla con los militares. Los militares con este gobierno actual han tenido un rol muy lamentable, si se puede decir, con las autoridades del Ejecutivo. Se han visto parcializados, han perdido mucha credibilidad, pero los militares son muy importantes para el orden y seguridad en este país. Y en tercer lugar, el rol que pueda tener la empresa privada en poder también promover oportunidades a nivel local, a nivel de jóvenes. Todo esto es necesario desarrollarlo. El país no está tan endeudado como otros países de la región, su espacio fiscal es saludable, la moneda se mantiene a flote gracias a las remesas. Sin embargo, necesitamos generar empleo de manera masiva. Y hasta el momento lo que he escuchado de los candidatos a través de sus propuestas son medidas de emprendedurismo y eso en realidad en el corto plazo no genera empleo y no genera riqueza. Dureño, por acompañarnos esta tarde para entender qué está pasando en Honduras y por qué tantos intereses en ese país. Hasta la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Tenga buen día. Y a todos nuestros suscriptores, gracias por seguirnos, por comentar. Cada vez tratamos de analizar qué está pasando en nuestra región, llevar los mejores analistas para conocer a profundidad temas de nuestros países, de nuestro Centroamérica, de Sudamérica. Hoy hablando de Honduras. Si les gustó este contenido, lo puedes compartir, le puedes dar like, super like y sobre todo nos interesa que usted lo comente. Hasta la próxima.